Hola, soy Alfredo Ruiz y este va a ser mi comentario de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo privado y lo público y también un poco sobre la escuela. Vamos a ver qué es la escuela privada y qué es la escuela de gobierno. Bueno, primero hay que ver que muchos libertarios, no todos, pero sí como que a algunos les falla esto de lo privado y lo público. Y les falla respecto al punto de vista de saber qué es mejor. Y muchos dicen que privado es mejor porque es de mejor calidad que lo público o lo gubernamental, en este caso. Pero la verdad que hay muchas cosas que son públicas y que pues, son bastante buenas. Hay cosas inclusive, normalmente cuando son nuevas, normalmente es cuando las cosas del gobierno son bastante buenas. Y también sucede que muchas veces hay veces que no hay manera de comparar eso que es de gobierno con algo público, porque eso público no existe. Entonces, para determinar realmente si algo privado va a ser mejor, es difícil. Pero en realidad, lo que hace a lo privado mejor que lo público o gubernamental es el aspecto de la opción. O sea, las opciones es lo que hace que lo privado sea mejor. Ahora, puede haber opciones varias en el aspecto del gobierno, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, sí, pero por ejemplo en México está la UNAM, el POLI y la UAM. Pero en realidad lo privado es que casi puede ser personalizado. O sea, puedes tener tú algo realmente personalizado. Algo en lo cual, aunque sea más caro, tú realmente tienes la opción de poder escoger algo muy personalizado, que se ajuste mucho a tus características, a tus necesidades. Eso es lo que hace a lo privado mejor. Porque debemos recordar que lo que es mejor no es aquello que objetivamente podamos medir que sea mejor desde este punto de vista. Sino lo que lo hace mejor es realmente la capacidad de poder ser personalizado para cada persona. ¿Sí? Porque hay más probabilidad de ser mejor. Entre más opciones haya, más probabilidad puede haber de que una de esas opciones, ¿sí?, sea la mejor objetivamente. Se adecúa mejor a las necesidades de las personas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, una escuela puede estar muy buena, pero a lo mejor a la gente le queda muy lejos. Entonces un papá decide que la mejor escuela, desde el punto de vista de las necesidades de esa familia, es una escuela que le quede más cerca y que se acerque más objetivamente a esa escuela que es la mejor, que está muy lejos. Entonces, más opciones también genera más experiencias distintas. Por eso también lo privado es mejor, porque puede haber diferentes experiencias y diferentes cosas, ¿no? A lo mejor puedes probar esto y si tú puedes cambiar a otra cosa. Por ejemplo, los restaurantes. Tú puedes estar en un restaurante, pero hay cientos de restaurantes. Y puedes ir a un restaurante uno, puedes ir a un restaurante a otro. Y eso hace que tus experiencias te generen mejores decisiones. ¿Qué pasa con lo de gobierno? Pues lo público. Pues hay pocas o casi no hay ninguna opción. Por ejemplo, en materia de escuela, sí hay 3 escuelas de gobierno importantes, que son el POLI, como dije, la UNAM y la UAM. Pero todas estas 3 escuelas, aunque son diferentes las 3, aunque son de diferentes nombres, y aunque las personas que están en esas escuelas se sientan diferentes a los otros, realmente, hablando sinceramente, pues son muy semejantes, son muy parecidas. Inclusive si tú alcanzas a ver las instalaciones de estas escuelas por fuera, solamente lo único que las diferencia es el color. Porque si estas 3 escuelas estuvieran pintadas de la misma manera, no sabrías distinguirla de una de otras. ¿Sí? Además, cuando el gobierno tiene una o muy pocas opciones, lo que hace o lo que trata de hacer es que esta opción, que es única, se adecue a todos. O sea, hace una talla que le quede a todos. Y a lo mejor, pues sí tendrá muchas sucursales, porque la UNAM tiene muchas sucursales, pero estas sucursales en general todas son muy parecidas, son casi iguales. ¿Sí? Los planes de estudio son iguales o muy parecidos. Entonces no hay realmente una opción así que tú digas, esta es la mejor escuela. O sea, no hay una manera de comparar eso con otra cosa más diferente para determinar si esa es la mejor escuela. Y esto es bien importante porque lo vamos a tocar después. La imposibilidad de saber si hay algo mejor. No hay manera de saber si hay algo mejor. Esto es lo que hay y te lo comes, ¿no? Es como si
Es como si todos los días comiéramos frijoles y dijéramos, no, pues qué bueno que podemos... Los frijoles son los mejores, pero realmente una persona que todos los días come frijoles no puede saber objetivamente si hay mejores alimentos que ese. A lo mejor ese lo mantiene con vida y no lo podemos negar, pero realmente ese será el mejor. Entonces, esto se lo podemos aplicar a la escuela, ¿no? Vamos a ver si las escuelas públicas son mejores que las privadas. Y una cosa que podemos medir o checar inmediatamente es determinar si las escuelas que tenemos, por ejemplo en México, tenemos una opción de una escuela pública o una escuela privada. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista libertario podemos decir que las escuelas en México no son privadas. Las escuelas en México son todas de tipo gubernamental. Digamos que hay algunas más libres, y hay otras menos libres, o hay unas más cercanas a lo privado y hay unas menos lejanas, más alejadas. Pero en realidad en México las escuelas son gubernamentales. Son gubernamentales porque podemos decir que son públicas y semipúblicas. Las públicas son las del gobierno y las semipúblicas son las llamadas aquí en México privadas. Yo las llamo de pago directo, o sea, aquellas en donde el papá paga la colegiatura directamente a la escuela, y de pago indirecto, aquella que se paga a través de impuestos, ¿sí? Pero ambas funcionan bajo el sistema de regulaciones gubernamentales. Ambas tienen que llevar un troco común de educación. O sea, tienes que cumplir con una serie de requisitos gubernamentales para que tú puedas poner una escuela. Es más, si tú no cumples con esos requisitos, tú puedes poner una escuela, pero el problema es que tus hijos no son aceptados desde el punto de vista del gobierno como escuelas aceptadas por la SEP. Entonces resulta que si tu hijo estudia en una primaria no aceptada por la SEP, y en una secundaria no aceptada por la SEP, y en una preparatoria no aceptada por la SEP, tu hijo está educado. Pero el problema es que cuando trate de entrar a alguna universidad, le van a pedir certificación de la SEP. Y como no lo va a tener, tu hijo no va a poder acceder a la universidad. Entonces su carrera va a quedar truncada. No va a poder estudiar, a menos de que siga una universidad que no esté incorporada a la SEP, pero no le van a dar su cédula profesional, que es el documento final con el cual tú demuestras que estudiaste toda la carrera. O sea, la cédula profesional es un documento que te garantiza que tú estuviste en escuelas incorporadas al gobierno, sean públicas o privadas. Y esto es un gran problema, porque muchas escuelas, con tal de buscar esta certificación por parte de la SEP, pues se vuelven más caras respecto a las privadas. Porque tú podrías tener una escuela en donde le enseñes a los niños o a los adolescentes todo lo que tú quieras, pero sin esta certificación simplemente no va a ser muy difícil que se inscriban los niños en tu escuela. Inclusive sucede que hay escuelas que mienten a sus clientes, o sea, escuelas privadas que mienten a sus clientes, a los alumnos, a los papás, diciéndole, no, sí estamos incorporados a la SEP. Y si gastan 1 o 2 años y cuando se percatan, es el escándalo, ¿no? Porque el dueño de la escuela normalmente termina huyendo o termina indemnizando a los papás, pero mientras pues ya le sacó dinero, ¿no? Además hay una serie de problemas para poner escuelas. Por ejemplo, una escuela requiere unas grandes instalaciones. Entonces existen los problemas del uso de suelo, por ejemplo, y eso complica aún más poner escuelas. También se hacen intervenciones por parte de las autoridades educativas para que las escuelas tengan las instalaciones necesarias, ¿no? O sea, les piden una serie de requisitos difíciles de cumplir, o sea, estacionamientos, laboratorio, un montón de cosas que hace que las escuelas en realidad sean muy grandes y muy difíciles de administrar. Y lo que sucede finalmente termina siendo es que, como están muy, muy reguladas las escuelas, pues resultan muy caras. O sea, poner una escuela es bastante caro, requiere una inversión bastante fuerte. Las escuelas más pequeñas al día de hoy normalmente son escuelas que tienen muchísimos años. O sea, son escuelas que no han crecido, que se hacen exactamente igual, que están en una casa o en 2 casas, o sea, el terreno de 2 casas, pero que tienen muchos años. Entonces, estas escuelas, pues la SEP las acepta, no por nuevas, sino simplemente porque ya tienen una certificación de hace mucho tiempo, y los vecinos ya las aceptan. Los vecinos que viven alrededor de estas casas pues ya los aceptan porque estaban primero, pero poner una escuela nueva en un área habitacional es muy complicado.
Requiere una inversión muy fuerte. Y las escuelas que solamente pueden hacer estas inversiones son las escuelas grandes que ya existen, como el Tecnológico de Monterrey. ¿Y qué es lo que sucede? Que debido a esta intervención gubernamental hay poca competencia. Esta poca competencia se traduce, obviamente, en precios muy caros. Y realmente lo que está sucediendo es que estos precios caros están afectando la educación, porque es más difícil tener una educación completa y integral, primero porque está controlada el plan de estudios por el gobierno, y segundo porque poner una escuela es muy complicado. Y entonces los papás, realmente para muchos papás es muy, muy difícil pagar la escuela y tienen que enviar a sus hijos a una universidad normalmente pública, o sea, a la UNAM, al Poli. ¿Y qué sucede? Que esta escuela está saturada de gente que quiere entrar, porque no porque quiera entrar ahí realmente, objetivamente, sino porque no puede pagar una escuela de privada o semipública. Y entonces es un círculo vicioso en donde muchos alumnos se quedan sin estudiar y tienen que tomarse años sabáticos para ver si el próximo año logran el examen, cosa que es muy común. Este año no puede pasar, pero a ver si el otro, y terminan no haciendo nada durante un año. Entonces, las escuelas públicas pueden ser muchas, pero son muy parecidas en su administración, son muy parecidas en sus objetivos, y las escuelas semipúblicas pueden otorgar valor agregado a ese cuerpo común que el gobierno les obliga a hacer. O sea, muchas escuelas privadas lo que hacen es que dan el tronco común que el gobierno les obliga, pero al final le agregan cosas extras, ¿no? Les agregan cursos, deportes, ¿no? Y instalaciones, porque realmente, como los padres pagan, pues técnicamente las instalaciones están en muy buen estado comparadas con escuelas de gobierno, ¿sí? La mayoría. Puede haber sus excepciones también, ¿no? Pero técnicamente es lo que sucede, que el valor agregado se suma al valor que el gobierno le da. Pero yo creo que sí existe una verdadera educación privada en México. Y esa es la educación subterránea que está detrás de todas las escuelas privadas y también de las escuelas públicas, porque hay mucha educación privada que está relacionada también con las escuelas públicas. ¿Y cuál es esta educación verdaderamente privada? Esta educación verdaderamente privada es aquella que se da libre de regulaciones o con muy pocas regulaciones, donde los padres, que son los clientes de los papás de los alumnos o los alumnos mismos, son los que mandan, ¿no? Y esta escuela le da prioridad a aquello que tenga un verdadero valor a la fuerza laboral y del mundo real. O sea, estas escuelas lo que hacen, vamos a llamarlas escuelas entre comillas, lo que hacen es que le dan a los niños el conocimiento que realmente necesitan para su mundo laboral, ¿sí? Son escuelas que se dedican a reforzar el conocimiento que se le da a los niños en las escuelas privadas y en las escuelas públicas, ¿sí? O sea, son verdaderas escuelas en donde los niños aprenden los conocimientos para reforzar esos conocimientos que en las escuelas formales, por decirlo de alguna manera, no les dan o no les dan adecuadamente. ¿Y cuáles son esta verdadera educación pública? ¿Cuál es esta verdadera educación privada? Esta verdadera educación privada son todos estos cursos que vemos anunciados en el periódico o en las paredes o en los postes de las casas, en donde se dicen que se dan clases de regularización. Le damos clases de regularización de inglés a tu hijo, le damos clases de regularización de español, les damos clases de regularización de matemáticas, y son cientos de profesores que van a las casas de los alumnos a darles cursos o a reforzar los cursos que ya aprendieron. Les dan cursos de cualquier cosa, porque si tú ves el periódico hay cursos de cualquier cosa. Inclusive hay cursos de regularización para que puedan pasar el examen para las escuelas de gobierno. O sea, son cursos que tienen como objeto ayudarte a pasar el examen de admisión en ciertas escuelas, principalmente de estas de la UNAM y del Poli. Y son verdaderas escuelas privadas porque atienden a la necesidad de los clientes. Y son escuelas que cualquiera puede poner, o sea, no necesita tener unas instalaciones, porque las instalaciones terminan siendo las casas de los clientes o pequeñas oficinas, ¿no? Donde van los niños. También las verdaderas escuelas privadas son todas estas escuelas donde se les enseñan cosas extras a los niños que no se les dan en escuela. Por ejemplo, clases de música, clases de ballet, clases de pintura, clases de piano, clases de batería, ¿sí? Clases de cocina. Hay un montón de escuelas que no cumplen con esos requisitos de la SEP,
pero que les enseñan infinidad de cosas a los niños. La verdad que yo estoy cierto, y siempre he estado cierto, de que la verdadera educación privada es esta. Esta es esta educación en donde porque es muy barata, aparte de todo. Si tú quieres darle cursos de regulación de tu hijo, puedes encontrar precios de todo tipo, ¿sí? Y características de todo tipo, y son muy baratas. Inclusive, hay papás, digo que toman un riesgo, pero lo toman así, que dicen, yo voy a escribir a mi hijo en una escuela de gobierno, o en una escuela pública, o una escuela semipública de paga, que tenga incorporación a la SEP, pero que realmente no sea muy buena, y por fuera yo a mi hijo le voy a pagar sus cursos, porque la escuela me sale muy barata, y aparte le voy a pagar sus cursos de matemáticas y de inglés por fuera, ¿no? Tengo, por ejemplo, unos papás que conozco amigos de mi hija que llevan a su hija, a sus hijos, por ejemplo, al niño lo llevan a clases de boxeo y de gimnasio, digo, para niños, para nivel niños, y a su hija, y a los dos los llevan, y a la hija también, la llevan a estudiar chino, por ejemplo. Entonces son verdaderos alicientes para que los papás puedan tener una verdadera educación privada de sus hijos. Y están dispuestos a pagar un poco más, si por fuera, aunque no tengan la certificación estos profesores, pero que les den a los niños los conocimientos necesarios para reforzar su conocimiento. Porque lo que ha sucedido en México, ya para terminar mi comentario, es que la educación se ha vuelto, a fin de cuentas, la búsqueda de la certificación. No se está buscando ya la búsqueda del conocimiento, sino no se busca la educación para que el niño aprenda cosas que les sirvan en la vida. Y lo veo con mis hijas. A mis hijas les enseñan un montón de cosas que estoy seguro que nunca van a usar, sino se vuelve una búsqueda por la certificación. A los niños les enseñan una historia de México que no es correcta, pero que tú no puedes ponerte a discutir con el niño eso, porque cuando el niño vaya a presentar su examen, no va a pasar su examen, y si no pasa su examen, no pasa la certificación. Entonces yo como papá, a pesar de que yo veo que muchas de las cosas a mis hijas no son ciertas, por ejemplo en historia de México, pues no puedo yo ponerme a discutir eso, porque yo quiero que mis hijas pasen la certificación, y la única manera que pasen la certificación es que aprendan eso que les están enseñando en la escuela. Entonces es difícil, pero yo a mis hijas les complemento sus clases con otras cosas, ¿sí? Entonces esto es bien importante porque en México se está buscando la certificación y que los niños tengan su cédula profesional para que entren a trabajar, pero luego entran a trabajar y lo que les enseñaron en la escuela no tiene nada que ver con el mundo laboral. Y este es un gran problema. Yo estoy seguro que en una escuela realmente privada, las empresas y las escuelas estarían conectadas y les estarían enseñando a los niños las habilidades necesarias para que cuando llegaran a la escuela, al trabajo, supieran hacer exactamente lo que se hace en el trabajo. Y no tuvieran que reentrenarlos, porque eso es lo que pasa, que reentrenan a los niños, a los egresados, para que sepan las habilidades que tienen que saber. Entonces, esta es la verdadera educación privada, la educación privada que no necesita regulación gubernamental y que funciona bastante bien en el mundo laboral. Y la idea y la que tenemos ahora es una búsqueda por una certificación, por una cédula profesional, ¿sí? Y que muchas veces endeuda a las familias porque es cara y termina siendo casi inútil para los egresados de las universidades, los cuales tienen que reentrenarse en el mundo laboral. Muchísimas gracias.